Ok, muy buenos días y bienvenidos al Día del Patrimonio año 2020. Este año es algo muy especial, muy especial por todo lo que estamos viviendo hace algunos meses ya. Nos hubiera encantado estar en terreno, teníamos previsto este año ir al Camino del Inca con toda la gente que se pudiera inscribir. Pero bueno, acá estamos, se planteó un tema virtual y hemos estado trabajando durante una semana practicando en el tema de la transmisión, ¿ya? Así que esta vez decidimos hacer una transmisión y apoyarme con la televisión, ¿ya? Aquí traigo algunas imágenes para ir contextualizando esta charla. La charla de hoy tiene que ver con un par de investigaciones que se hicieron estos 2 últimos años, que tienen que ver qué cuánto la zona norte, qué tanto Huechuraba, Conchalí y parte de Recoleta fueron parte de la Guerra Civil de 1891. ¿Ya? El año pasado tuvimos la ocasión de que una de nuestras investigaciones fue publicada por Publimetro, principalmente por unos hallazgos que se fueron dando. Pero nosotros teníamos una tesis que veníamos desarrollando ya hace unos 4 años, y por eso nos formulamos una pregunta. Y no solo para la Guerra Civil, sino también qué tan importante o qué rol cumplió la zona norte de Santiago en todo el periodo de la historia de Chile. Así que hemos comenzado por esta, dado que la investigación está bastante más cerca, ¿ya? Así que es la Guerra Civil de 1891. ¿Cuál fue el rol que cumplió acá nuestro sector norte? Vamos a partir, bueno, acá está la imagen corporativa del Día del Patrimonio. Somos la única, Historias de Huechuraba es el único representante de la comuna de Huechuraba para este evento, y así han sido los últimos años, ¿ya? Este es el tercer año consecutivo. Vamos a partir contextualizando el lugar. Acá hay un mapa que es de los canales del Maipo, ¿ya? Esta sociedad que es de 1827, que tiene bastante material visual, ¿ya? Estamos hablando de planos, de mapas, tiene 3 publicaciones, cada 10 años han ido publicando los 160, 170, 180 años de los canalistas del Maipo, creo que fue el último los 190, así que ahí hay bastante material y aquí lo aprovechamos, así que le damos las gracias también a los canalistas del Maipo, que ellos son, entre otras cosas, los dueños del canal del Carmen, ¿ya? Esta primera imagen es principalmente para contextualizar, solamente. Sé que no lo pueden ver de acá de tan cerca, pero aquí traigo preparado un acercamiento. Acá me quiero detallar, me quiero parar insisto, estoy contextualizando. Acá hay un tema que es súper importante, que es la franja de la zona norte de Santiago. Acá ustedes pueden ver Conchalí, de ahí viene y siempre ha sido Conchalí ese sector, por lo menos hay registros desde la llegada de los españoles, como ese lugar es Conchalí. Posteriormente, en 1927, ¿cierto? Una serie de hechos, nace la comuna, pero se replica el nombre o se toma ese nombre y se generaliza por el sector norte, ¿ya? Este sector siempre fue Huechuraba, ¿ya? Está dividido hoy día en Carmen de Huechuraba y Santa Rosa de Huechuraba. Por lo menos este mapa ya lo decía en 1901. Pero también está el sector de Quilicura. Eso hay que concentrarse también para el desarrollo que vamos a tener, que es Quilicura, Huechuraba, Conchalí. Esta parte de acá abajo también es parte de Huechuraba, así por lo menos nos dicen los mapas de muy antiguo, el más célebre es de 1875 de Benjamín Cuñamaquina, donde muestra que este sector era Huechuraba y seguía siendo Conchalí, y este sector se llamaba El Salto. En este ámbito se va a mover esta historia que vamos a comentar ahora, o esta investigación. Bueno, está acá, para contextualizar, también acá está Valle Lo Campino, este es el Cerro Renca, acá está el camino hacia Colina. En todo este tema vamos a ir avanzando, ¿ya? Voy a mencionar algunas personas que luego las vamos a ir desarrollando hacia adelante, que tiene relación a quién eran dueños de estas propiedades, que es sumamente relevante para esta presentación. El sector de Conchalí,
hablemos de 1891, ya era de la familia Aguirre, ¿ya? De José Joaquín Aguirre principalmente, y sus hijos. Él había comprado a un nieto del señor Manuel de Salas, ¿ya? El héroe de la independencia de Chile. Y él compra esos terrenos ahí en el sector de Conchalí. Ahora, la viña se llama así porque el sector se llamaba Conchalí, no es al revés, ¿ya? Así que este señor fue José Joaquín Aguirre. Mucho se sabe sobre el fundador de la Casa Orate, fue rector de la Universidad de Chile, la medicina la desarrolló a gran altura, por algo el Hospital hoy día Clínico de la Universidad de Chile lleva su nombre, pero también cumple un rol súper fundamental en la Guerra Civil. Él era compadre de el presidente Balmaceda, ¿ya? Él era compadre, eran padrinos de uno de sus hijos. Pero ahí vamos a relatar el rol que fue ocupando durante este sector. El sector de Huechuraba, antes era solo Huechuraba, era de la familia Valle, y el sector del Guanaco, una parte, esto ya se había vendido en el año 1864, a don Absalón Cifuentes, hermanos de Abdón Cifuentes. Ellos eran católicos devotos, ¿ya? Es más, Abdón Cifuentes, hermano de Absalón, fue el que tuvo bastante discusiones con respecto a la expansión de la educación en Chile, con Barros Arana, ¿ya? Él era partidario de que siguiera siendo la iglesia, tuviera un rol importante, y Barros Arana un tema mucho más liberal. Eso sí, por eso el Internado Nacional Barros Arana, que nace en el gobierno propuesto por el gobierno de Balmaceda, lleva el nombre de ¿cómo se llama? Diego Barros Arana, ¿ya? Pero en 1891, esa sucesión de terrenos desde el periodo de la conquista, dado que los Ovalle descendían de los Lisperger también, y los Lisperger de Bartolomé Flores, que llegó con la expedición de Pedro de Valdivia, ¿ya? Así que ese terreno predominaban los Ovalles, descendientes de Bartolomé Flores, obviamente, y de los Lisperger. Pero en 1891 esa sucesión se rompe. Ese fue un primer antecedente que tomamos nosotros como base para esta investigación que estábamos haciendo, o la tesis que teníamos, que era qué rol había cumplido la guerra civil, el sector norte de Santiago. Y ya teníamos un primer dato, porque esta sucesión de más de 355 años alrededor se quiebra justamente en 1891 y nace el Fundo del Carmen y nace el Fundo Santa Rosa. El Fundo del Carmen quedó el congresista, súper importante, Abraham Ovalle, y el sector sur del Fundo Santa Rosa queda el señor Alejandro Ovalle, ¿ya? Le ponen los nombres en honor a sus madres, tanto el Carmen, la mamá de Abraham, como Rosa, la mamá de Alejandro. El sector del Guanaco en ese entonces cumple un rol bastante, creía un tema neutro, pero ahí más adelante lo vamos a ir relatando. Pero ahí estuvo. Y el sector poniente de lo que hoy día conocemos como Huechuraba se llamaba San José de Huechuraba. Así incluso ya en este mapa de 1901 ya lo señala, ¿ya? Y la parte de abajo es Santa Margarita. También era un dato muy relevante porque había una relación entre estos dos fundos. Y entre otro actor súper importante, José Francisco, la familia Vergara Echever, ¿ya? Que eran dueños del sector de Quilicura, ¿ya? Recuerden que Quilicura se funda recién en 1901, justo cuando se estaba sacando este mapa, porque hasta 1864, 1870, 80, por ahí ese sector, había una gran laguna de agua en lo que hoy día conocemos como el centro ¿cómo se llama? De Quilicura, ¿ya? Así que la familia Vergara Echever, todavía está ese sector Echever, esas familias se unieron y formaron una gran familia que además tuvo los terrenos de Colina y de Lampa, ¿ya? Así que ese es otro también actor importante acá. Otro actor importante y relevante, como les decía, es el sector acá abajo, porque acá en esta parte baja se alcanza a ver que todavía en 1901 se le decía la Laguna Arangui, porque pasó algo muy similar con lo que pasó allá en Quilicura. Así que este sector que está acá es donde nos vamos a desenvolver, ya hecho los nombres
que interactuaron. Luego voy a dar quién eran estos dueños porque es parte de la investigación, pero eso estaba en el aire. ¿Ya? Acá vuelvo a hacer un close-up un poquito más profundo del sector San José de Huachuraba, los molinos de Huachuraba. Eso es súper relevante también, ¿eh? Contemplen ese tema, los molinos de Huachuraba. Hoy día esa parte es Quilicura, pero era considerada como Huachuraba en ese entonces. Acá está Santa Margarita, el Guanaco y nuevamente el actor de Conchalí, que va a cumplir un rol importante. Y acá les quiero dejar también como dato anexo a esta investigación y entregando información, acá está el camino a la pólvora, el camino de la pólvora. La familia Valle, como les decía, que era dueño de todos estos terrenos y además administraba otro tipo de canales en el sector de Vivaceta, por ahí, ¿ya? Hay un tema relevante con respecto a la sequía que se llamaba la pólvora, porque ellos fueron los primeros, los que hicieron la pólvora en Chile a pedido de Ambrosio O'Higgins a finales del siglo XIX, perdón, a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Y ese canal, que tiene un periodo antiquísimo, previo, incluso precolombino, anteriormente se llamaba Las Cruces, y cuando se empieza a desarrollar la pólvora por la familia Valle, se empieza a llamar la pólvora, y que viene desde el sector de la toma de Recoleta, desde Providencia, atraviesa todo Recoleta, y va tomando un curso después por la calle Guanaco, y después toma hacia el sector de Huachuraba, y después este canal La Pólvora atraviesa y después cambia de nombre, se llama, en Quilicura todavía se sigue llamando Las Cruces, ¿ya? Eso es un dato especial. Hoy día este canal se llama Los Choros y todavía está. Al igual que el canal El Carmen que se ve acá arriba, este es el canal El Carmen, que fue un hecho también que tiene que ver con la Guerra Civil de 1891. Como les decía, este fondo se separó en dos, entre Abraham, la parte alta, y Alejandro, la parte baja. Y esta parte obviamente necesita agua, ¿ya? Estamos hablando de 1891 y todo, y por eso recibe el nombre El Carmen, porque Alejandro Valle, aparte de ponerle el fondo a su madre, le pone el nombre al canal en honor a su madre y trae agua en la continuación del canal San Carlos, donde hoy día está el Costanera Center, pasa por debajo del Mapocho y nace el canal El Carmen. Y ese es un dato también que fuimos descubriendo en estos últimos años, que las acequias, los canales y ese tipo de situaciones ya había pasado con las acequias que habían construido los incas, la acequia Huachuraba y la acequia Quilicura, recibían el nombre a donde iban, no de donde nacían. Por eso la acequia Huachuraba, que nacía en el sector del Salto, recuerden, la caída del agua del Salto que habían hecho los incas, se llamaba desde ahí Huachuraba y desde ahí Quilicura, porque iban hacia ese sector. Y por eso ese sector, que es Huachuraba, en rigor esta acequia venía a este sector que se llamaba Huachuraba, y para qué decir Quilicura, que venía o que iba hacia Quilicura. Otro dato, algo similar pasa con la pólvora. ¿Ya? Hay un mapa de la Real Audiencia, también me ha gustado compartir, pero para no descontextualizar tanto, aquí muestro unos molinos de pólvora. ¿Ya? Adicionalmente está el canal Lo Echever, que hoy día todavía pasa, está entubado por el sector de Vivaceta y se llama Echever, pero en rigor se llama Echever, o sea, el canal a donde iba. Así que esos datos también son relevantes para entender la dinámica de los canales de la acequia, es para dónde se dirigía. Acá me pasé, me voy a devolver un poquito. Entonces, retomo la investigación, ya contextualizado todo este tema, por lo menos la ubicación física. Acá. El año 2019 ya estábamos desarrollando esta tesis, teníamos bastante información de relatos principalmente de gente que vivió o que vivía en el sector, acá en el sector de Huachuraba, en esta parte principalmente, y los campesinos de muchos años, y los dueños de terreno también incluidos, de muchos años, principalmente la familia Riet Carrera, la familia Undurraga, principalmente la familia Riet Carrera, nos habían mencionado en una de las tantas entrevistas que hemos tenido con ellos sobre un amotinamiento, un atrincheramiento en el sector Santa Elena. ¿Ya? Entonces Santa Elena hoy día, efectivamente, así se llama, hasta el día de hoy se llama Santa Elena, pero recién cambia el nombre más o menos en 1910-1911. Acá todavía en 1901 y en 1891 se llamaba San José. Entonces,
esa era una pista importante, porque nosotros habíamos investigado Santa Elena, pero San José era un lugar donde teníamos que atender o llamar nuestra atención. Y fue así que en el año 2019 recibí un llamado de una vecina acá del sector, de este sector, acá, de este sector, donde estoy apuntando acá, que haciendo un jardín, debajo de una palmera, encuentra un armamento, una daga, le denominó de diferentes formas. Bueno, como somos muy curiosos, fuimos obviamente a visitar y llamamos a expertos en armas que nos colaboran mucho, el amigo Nelson Pérez, le mando un gran saludo, el profesor Paul también Hermosilla. Ellos nos colaboraron bastante y nos han colaborado desde ya hace un buen tiempo justamente en temas históricos y en el tema de armamento. Y fuimos a visitar y efectivamente nos llamó la atención por la antigüedad que podía tener este tema. Yo hice circular la fotografía a los peritos, como digo, que nos colaboran, ¿cierto? Y nos dicen, mira, ¿sabes qué es una bayoneta Graz? Esa se usó en la guerra del Pacífico, pero también se usó en la guerra civil de 1891. ¿Ya? Entonces, ya encontramos por primera vez un vestigio así como físico de nuestras teorías o nuestra tesis que veníamos desarrollando hace un tiempo, y aparece esta famosa bayoneta. Obviamente se hizo circular, se hizo bastante viral esta fotografía, los mismos grupos de recreadores históricos nos ayudaron bastante en difundir, y muchos coincidían, prácticamente todos, que era el modelo Graz de 1878-79 más o menos, que se ocupó en la guerra del Pacífico, pero también se había ocupado en la guerra civil. Entonces, lo importante acá es que teníamos una, pero ¿qué posibilidad existía que había más? ¿Ya? Y claro, en solo publicar esta fotografía en las redes sociales y que se viralizó, nos empezaron a llamar mucho más gente. Y nos decían, mira, ¿sabes qué? Yo tengo armamento. ¿Y dónde lo encontré? En ese mismo sector, en los años 40, en los años 50, en los años 60, y así. Incluso esta que está acá es la misma bayoneta, otra bayoneta, el mismo modelo, pero que fue encontrada bastante en buenas condiciones. Ahora, la familia esta la encontró en el sector Santa Rosa de Huechuraba, en Santa Marta, y obviamente en los años, imagínate, años 40, 50, esta arma después se mandó a limpiar, a corregir y todo el cuento, y por eso se ve bastante bien, pero cómo se encontró, estaba con óxido, todo el tema, y acá se recuperó esta bayoneta Graz. Incluso tenía como un casquillo donde se metía. Entonces aparecía en evidencia ya no solo de algo que estaba corta, y esa corta, ojo, que lo ocupaban también los ejércitos, porque se la guardaban como, efectivamente, para finiquitar el evento bélico, lo guardaban acá con una cartuchera. Pero esta iban adosados al fusil. ¿Ya? Así que empiezan a aparecer este tipo de armamento, y ahí volvemos a plantearnos, ¿qué hacen este tipo de armamento acá, en la Tierra, por lo menos en dos sectores distintos, y qué nos quieren decir esto allá? ¿Va? Bueno, también encontramos acá gente que anda por los cerros en el sector del Carmen de Huechuraba. Nos dijo, ¿sabes qué? Yo hace un tiempo me tropecé con este tipo de cosas y quizá sería bueno que ustedes lo vean, y nos compartió este tema. Y este es una bala de cañón de un Hashkit, así creo que se pronuncia perfectamente, así se dice. Perdona si cometo un error. Aquí los amigos nos van a corregir. Y esta Hashkit estaba en los cerros. Ahora, lo curioso de este tema, que es una bala de cañón que se utilizaba en la marina. De ahí ya empezamos a ponerse más sabroso el tema. Así. Es que, ¿qué hacía un armamento de marina acá? ¿Ya? Uno puede decir, no, y podían ser ejercicios del ejército, pero acá la investigación histórica que teníamos de esta zona no había sido prestada para este tipo de situaciones, porque estaba en la siembra, porque estaba todo sembrado, los caminos eran bastante estrechos, no estaban prácticamente todos cercados, y así lo muestran los planos y lo que vimos hace un ratito. Entonces, ¿qué hacía este tipo de armamento acá? Y bueno, ahí salió otro tema que habíamos leído hace un tiempo en un investigador histórico también, que se llama Don Héctor Alarcón, y él había descubierto que en el sector el sector Santa Elena, había vivido Policarpo Toro. ¿Y cómo lo había deducido? Porque encontró una guía telefónica de 1910
y donde tenía la dirección Santa Marta, incluso una propiedad en Recoleta que estaba asignado a don Policarpo Toro. ¿Ya? Así que esa otra información, armamento de marina, armamento que se utilizó en la guerra del Pacífico y también en la guerra civil, estaba tomando fuerza. Y en ese contexto también investigamos a don Policarpo Toro si efectivamente había llegado a vivir acá. Y sí, efectivamente había vivido acá. ¿Y por qué? Porque en 1888 él había sido el emisario del presidente Balmaceda para traer o para hacer parte del territorio chileno la isla de Rapa Nui. ¿Ya? Incluso él financió con su dinero ese hecho. Pero como en la guerra civil la marina estaba volcándose contra Balmaceda, en ese caso el señor Jorge Mon, él se rehúsa a irse contra las armas del señor Balmaceda y le expulsa. Le quitan los honores y él se viene a Santiago. ¿Ya? No teníamos la certeza si había sido justo en el 1891 o días posteriores, pero por lo pronto teníamos antecedentes. Una persona que lo expulsa con toda la situación bélica que se estaba viviendo en ese entonces, ya había provocado la separación centenaria de la familia Valle, justo en 1891 de Los Cerros. Las cosas no estaban muy bien, no estaban muy calmas, al contrario, había mucha violencia, había mucho resentimiento acumulado. ¿Ya? Es cosa de ver lo que pasó en el fondo de los Walker Martínez, allá en Locaña, donde a 84 jóvenes, el general Barbosa, los fusila y después los quema. Se habla mucho sobre el descuartizamiento, que había mucha tensión, había mucho, ¿cómo se llama? Beligerancia en las fuerzas entre chilenos que incluso habían combatido juntos en el periodo de la guerra del Pacífico. Así que nosotros planteamos la tesis que si se vino a vivir acá, no se vino a vivir con una cortapluma, no, o sea, tenía un hombre de guerra, había participado en la guerra del Pacífico también, tenía que haber traído armamento para acá. Entonces ese dato ya no estaba cuajando o no estaba calzando con estos hallazgos del tipo de la guerra civil, pero principalmente marino, ¿ya? Toma fuerza. Así que esta pieza fue muy relevante. Y ojo que no fue la única, porque luego que publicamos esa nota, aparece esta otra proyectil de cañón, pero estamos hablando que es del tamaño más o menos de una botella de bebida gaseosa de 3 litros. Es grandísima, pero esta estaba impactada y también fue encontrada en los alrededores del fondo Santa Elena, que antiguamente se llamaba San José. ¿Ya? Así que este tipo de pieza ya, para que tenga ese tipo de doble, tiene que haber explotado. ¿Ya? Así que ese tema, ese factor también se sigue dando y ahí están las piezas. Y esta pieza también es muy similar a la otra más pequeña, de mayor tamaño. Y corresponde también al periodo de la Guerra del Pacífico y la Guerra Civil. Vamos a seguir avanzando. Aquí vemos que hay mucha gente conectada. Y ahí vamos a estar dando saludos y ¿cómo se llama esto? Atendiendo sus preguntas. Entonces, esta imagen no era satelital, era aérea. Entonces, como Google Earth de los años 70, ¿ya? Nos desvió la atención hacia el famoso fondo Santa Elena, y donde había vivido Policarpo Toro. ¿Ya? ¿En qué periodo? Eso estaba por definir, pero era un dato. Para darle una referencia, este es el sector nororiente, norponiente. Aquí está la actual estación del metro 3 del metro, o sea, en Quilicura. Aquí está, hasta el día hasta ahí llega el metro. Después saben que se está construyendo hacia Quilicura, pero este es Independencia, la carretera San Martín, Vespucio. Aquí está la comisaría, aquí estaría el metro y aquí estaría el fondo Santa Elena. Y ahí voy a explicar, aquí estaría. Acá estaba, bueno, aquí había un boliche muy famoso que se llamaba Los Pasos de Huechuraba. Y eso lo recibe incluso de periodo ese nombre, porque así se llamaba este sector. Los Pasos de Huechuraba. Y este era el sector de Huechuraba que después, con los siglos, fue tomando el nombre hacia el oriente, ¿ya? Los otros fundos, ¿ya? El denominador Huechuraba. Incluso hasta por acá. Aquí estos se llamaban, antiguamente mostraban en otro mapa, los molinos de Huechuraba. ¿Ya? A pesar que en el sector de Guanaco también habían unos molinos
y ya hay data del año 1700 aproximadamente. ¿Ya? Así que este es el Fundo Santa Elena. Este era el plano que encontramos en una investigación histórica de Ángel Guarda, de cómo sería la fachada y la elevación este y la elevación sur. Y nótese que aquí hay una araucaria. Así estaba planificado con una araucaria. ¿Ya? Ese era un dato también súper relevante si es que existían las araucarias todavía. Así que este era el plano que se investigó en el libro Apuntes para una historia de 1985. Y en ese mismo libro aparece una fotografía del Fundo Santa Elena el año 1984, previo al terremoto de 1985, y así era su parte interior. O sea, en este lugar había vivido Policarpo Toro, aquí donde estaría el epicentro de este atrincheramiento, como decían los relatos orales de acá del sector, y este era el sector interno. Mira que estaba bastante bien conservado, ¿ya? En 1984, pero el año 85, lamentablemente, prácticamente se viene abajo. Y al venirse abajo, aquí algunos testigos, algunos vecinos dicen que las vigas, eso están guardados en un galpón. O sea, no está perdido todavía por completo. Si hay algún proyecto más adelante de poder recuperarlo. Y vamos a explicar, no solo por el hecho de 1891, qué relevancia tiene ese sector para, como dijimos al principio, como nos planteamos desde un inicio, qué tan importante había sido la zona norte de Santiago para el proceso de la historia de Chile. Hoy día estamos tocando el punto de la Guerra Civil de 1891. Así que es súper relevante. Y acá, todo lo que nos decían en forma oral, atrincheramiento, enfrentamiento, aquí hubo una retreta, o una serie de términos que nos decían, teníamos que buscar algún documento físico, ¿ya? Que por lo menos nos diera un esbozo de ese tema. Y efectivamente, en las actas de Conchalí, en el año más o menos 1942, estaba el alcalde, se llamaba Samuel Salas. Él relata que había comprado el Fundo Santa Elena. Y lo dice acá. Samuel Salas fue la casa de don Samuel de Salas, se refería el acta al alcalde, fue saqueada durante la Revolución del 91. O sea, teníamos por primera vez un documento formal de las actas de Conchalí donde reconocían que había habido un saqueo y que había habido un evento en el Fundo Santa Elena en la Revolución del 91 porque allí vivía un ministro de Balmaceda. ¡Ping! O sea, ya teníamos a Policarpo Toro, que había vivido en ese sector, que incluso fallece ahí, en el Fundo Santa Elena, y después el Samuel Salas le compra justamente a Policarpo, no tuvo descendencia, pero también menciona sobre la rebelión y que había habido un ministro. Bueno, tuvimos ahí una discusión, más que una discusión, compartir el tema, la calidad de cuando a alguien lo nombran emisario por el gobierno, también antiguamente se le consideraba como ministro. Queríamos un poco entender el rol de Policarpo Toro. Sabíamos, algo ya habíamos dicho, que en 1888 es el emisario del presidente Balmaceda para que traiga Rapa Nui al territorio chileno, o sea, mejor que forme parte del territorio chileno. Entonces, la calidad de ministro, pero nos faltaba un dato, o sea, ¿y qué pasa? ¿Quiénes eran los ministros de Balmaceda en ese entonces? Y ahí es donde nos pusimos a investigar. Luego me puse a investigar full, ¿ya? Y empecé a buscar literatura al respecto de quién eran los ministros de Balmaceda de ese periodo, ¿ya? Y para buscar si había alguna relación, una correlación con los nombres, dado que, como mencionaba hace un rato atrás, hablé de la familia Vergara Echever, hablé de la familia Ovalla, la familia Díaz de Valdés, y así, un sinfín de personas, pero que generalmente concentraban, bueno, hasta el día de hoy, se concentra algo de territorio, ¿ya? Y ahí, en esa literatura, encontramos lo siguiente. Bueno, acá está la foto de los ministros del presidente Balmaceda, y empiezan a aparecer algunas figuras que obviamente han tenido relevancia, fueron relevantes, en la historia de Chile. Bueno, como tal el presidente Balmaceda, pero aquí aparece el general Velázquez, ¿ya?
famoso General Velázquez, incluso tiene una calle bien importante, hay un sector ahí de la sexta región también, tiene un club deportivo, General Velázquez, bien, bien conocido el General Velázquez. Al lado está el General Barbosa, el que él mismo, sí, el que lideró las tropas para defender al presidente Balmaceda y el del hecho de Locaña, ¿ya? De ese fusilamiento de 84 jóvenes, ¿ya? Y por acá empezamos a revisar los nombres y, bueno, deliberadamente me voy a ir a este sector donde este señor mira fijamente al señor Velázquez. Aquí claramente están compartiendo ideas o algo, estaban en eso. Y, bueno, me llamó la atención este señor porque estaba... ¿Quién era este señor? Entonces, obviamente, empezamos a buscar, aparte todos los nombres de los que están acá, y nos aparece que después de la guerra civil, terminada la guerra civil, hay una interpelación contra los ministros de Balmaceda. O sea, la cosa no quedó ahí, ¿ya? Entonces, con esta publicación, que se llama tal cual, Acusación Constitucional contra el último Ministerio de la Presidencia de la República, don José Manuel Balmaceda. Esto se llevó a cabo entre 1891 y 1893. ¿Ya? Y ahí encontramos los nombres que tenía. Entonces, Walker Martínez y don Julio Serge contra, o sea, estos señores, acuérdense que Walker Martínez en su fundo en Locaña habían fusilado 84 y quemado a 84 jóvenes. ¿Ya? Entonces, acá está lo mismo. El despacho de don Claudio Vicuña, y aquí empezamos a ver, tenía territorio, vivió acá en el sector, tenía algún registro, existían registros a nombre de él, parcela, fundo, que haya sido del Fundo San José, porque recuerden, Santa Elena, antes se llamaba San José, si figuraba en su registro el Fundo San José o el de Margarita, que sabíamos que era del mismo dueño. Don Domingo Godoy, don Ismael Permón, don José Miguel Valdés Carrera, y ella nos llamó la atención. José Miguel Valdés Carrera, ¿ya? Bueno, por un tema de afinidad, para ser franco. Don Francisco Gana y don Guillermo Maquena, por los delitos de traición, infracción a la Constitución, atropello de las leyes, haber dejado estas sin ejecución, malversación de fondos públicos y soborno. Cualquier semejanza a la realidad, a la teoría, es pura coincidencia, ¿ya? Así que empezamos a revisar cada uno de ellos y ¿qué nos soltó? Que el señor José Miguel Valdés Carrera sí fue dueño del Fundo San José y del Margarita. Él era el agricultor, porque además su biografía así lo dice, este señor era agricultor. Acá está su pequeña reseña, donde dice que fue agricultor, ministro de Guerra y Marina. Entonces ya Guerra y Marina en 1891, de este periodo, obviamente interactuó con don Policarpo Toro porque era su superior, entonces había bastante información. Pero además hay un dato muy curioso que dice que el ministro de Hacienda dice que en enero de 1891 se fue asilado a la delegación de Estados Unidos. ¿Quién se fue a esa delegación? Aparte de él, fueron la familia del presidente Balmaceda. Se fueron a Estados Unidos. Y él dice que después se va a Francia, donde muere, en mayo. O sea, en la interpelación este señor no estuvo. Este señor se fue. Los demás afrontaron, incluso algunos otros después, más allá de esa interpelación, ocuparon otros cargos públicos y siguieron ejerciendo acá. No se vetaron 100%. Pero este señor no. Definitivamente tuvo que salir corriendo, se tuvo que asilar en la embajada de Estados Unidos y después irse a Francia, donde fallece. Entonces, el único ministro que no, y ahí se empieza a juntar con el Fundo San José, que ya teníamos la relación, que era el dueño del Fundo San José, hablábamos del armamento que se había encontrado, de la historia del atrincheramiento, de la retreta y una serie de datos. Habíamos encontrado en las actas de Conchalí que ese lugar había sido saqueado justamente porque era de un ministro de Balmaceda y este es el ministro, así que no se tiene que haber ido muy caminante o en carreta por la calle Canadilla de Independencia
hasta buscar el consulado de Estados Unidos. Entonces ella tenía un dato bastante importante sobre la retreta, la batalla, como le queramos decir, como se quiera decir, con un hecho sumamente puntual y está registrado en la historia de Chile. Hay una cosa bien especial. Hablábamos que teníamos la certeza que el Fondo San José con el Fondo Margarita tenían una relación, sí, era el mismo dueño. Ahora, lo curioso es que siempre a los fondos le ponían nombres de damas, ¿ya? Y acá había un fondo que se llamaba Don José. Y tenía una hija que se llamaba Margarita, este señor. Y él, ¿era carrera por forma fortuita? Bueno, ese era un tema que, para serlo franco, que nos llamó bastante la atención. Y claro, efectivamente nosotros hicimos una investigación histórica. Y él era hijo de doña Javiera Carrera Fontecilla, hija de don José Miguel Carrera. O sea, la señora Javiera Carrera Fontecilla era la madre de don José Miguel Valdés Carrera. Obviamente nos fuimos a los archivos y con la ayuda de la señora Ana María Riet, buscando la razón por qué él vivía acá y cómo podía llegar a estos terrenos de acá, sabiendo que la familia Carrera principalmente tenía en el monte su tema, en el Fondo San Miguel. Y nos dimos cuenta que el señor Francisco Javier Valdés Aldunate, padre de José Miguel Valdés Carrera, se volvió a casar. La señora Javiera Carrera Fontecilla falleció y él se volvió a casar con la señora Antonia Vergara Echever. Antonia Vergara Echever. Y relevante, partimos en el mapa diciendo que ahí había una relación de los dueños de Quilicura con Huechuraba, comparte con Charí, el actual Conchalí, que es Santa Margarita, el Salto, y allá hacia lo que hoy día la Pincoya, pero donde nació Conchalí. Y ella era hermana de José Francisco Vergara Echever. A ver, podríamos hablar un montón de este señor, pero para hacerla súper simple, era dueño de Colina, Quilicura, y él fundó la ciudad de Viña del Mar. ¿Ya? Por eso se llama el Muelle Vergara, por eso se llama el Palacio Vergara, la Quinta Vergara, ¿ya? Él se casó allá con la familia Álvarez y formaron la ciudad de Viña del Mar, que hoy día conocemos. Y este señor además había sido candidato a la presidencia junto con Balmaceda, y Balmaceda los derrotó. Ahora, anecdótico, el hermano de Antonia Vergara Echever, José Francisco, es que él falleció en 1888. Si él hubiera sido elegido, igual el gobierno no se terminaba, ese gobierno. Después ya sabemos cómo terminó con el suicidio de Balmaceda. Pero este señor, cuñado de José Miguel Valdés Carrera, ministro de Balmaceda, aquí ya había un tema familiar, ¿ya? Habían posiciones muy distintas. Y esto no terminaba así, ¿eh? Porque ya este caballero ya había fallecido, el señor Vergara, ¿cierto? Pero entre Francisco Javier Valdés y Antonio Vergara tienen un hijo que se llama Ismael Valdés Vergara. Y este señor, entre otras cosas, fue alcalde de Santiago. Bueno, hoy día lo rememora una calle que está al borde del ¿cómo se llama esto? Del Parque Forestal. Según los relatos y la investigación histórica de innumerables libros, el señor Ismael Valdés Vergara fue férreo opositor a Balmaceda. O sea, aquí no solo lo que posiciones distintas a la familia Vergara Echever, sino aquí un hermanastro tenía posiciones distintas con el ministro de Balmaceda, con José Miguel, ¿ya? Así que, vuelta no, la retreta, la batalla, el atrincheramiento, el saqueo que se dio en la propiedad anterior San José y después Santa Elena, la llegada de Policarpo, de alguna forma, la relación que tenía con José Miguel, que se va al exilio, pero alguien le tenía que cuidar su fondo. Ahí llega don Policarpo Toro, no sabemos si se lo compró o se lo entregó, eso es un tema aparte, pero por lo menos Policarpo Toro llegó a vivir donde vivía su antiguo jefe, o su superior más que jefe, ¿ya? Y este es el señor Ismael Valdés Vergara.
sea, cosa anecdótica. Hasta acá quiero parar un poco o dar una pausa para no tenerlos tan aquí aburridos. No sé si lo están tan entretenidos o no. Voy a leer algo. Ya, Ismael Valdés Vergara es el bisabuelo de un muy buen amigo mío, que siempre lo tuve, una persona mayor, ¿ya? Lo conozco hace más de 12 años, no, 15 años ya. Y este señor, cuando hice esta investigación, le pregunté si tenía alguna relación con Ismael Valdés Vergara. Y él le dijo, perdón, es mi abuelo. Y le pregunté, ¿y usted sabía? Sí, sabía. Lo que pasa es que tú nunca me preguntaste. Pero también estaba don José Miguel Valdés Carrera y la señora Ana María Riet, también una persona muy cercana que ha apoyado esta gestión de acá de Historias de Huachuraba, porque ella vivió acá en ese sector, vivió acá en su fondo, hemos hecho algunas transmisiones incluso de lo que fue su casa, ¿ya? También una persona muy cercana y es también descendiente de don José Miguel Carrera. Entonces, por esas cosas de la vida, el destino, de alguna forma, a veces uno lo busca, lo encuentra o llega o se dan todas las cosas. Tenía dos descendientes con la historia viva, tanto de la familia Carrera como de la familia Valdés, en este caso Vergara, que llegaron a fundar, ¿cómo se llama esto? Viña del Mar, y además eran dueños acá del sector de Colina y Quilicura, ¿ya? Así que esas son las cosas que se van dando con el tiempo y uno a veces, la información está a veces tan cerca o tan lejos, pero siempre hay que abrir la mente, conversar, abrirse, conversar con mucha gente, porque nunca sabe uno quién le puede aportar con un dato relevante para esta investigación y obviamente para el tema histórico. Así es lo que queremos. Y acá está nuestro señor Policarpo Toro, donde relata acá en el Mercurio de esa época, que fallece acá en Santiago, en la capital. Entonces, como el señor Héctor Alarcón, él hizo esa investigación, donde él databa que vivía acá, y también en Recoleta, ojo, vivía en Recoleta 361. Más o menos donde está hoy día, donde estuvo antes para los más antiguos los Moresques, entre Eusebio Lillo y Santa Filomena, Recoleta, incluso había una disco, la Heavy, no sé, como Punta Programa, unos días se llama, ahí es donde vivía Policarpo Toro según los datos de la dirección, ¿ya? Pero también en el fondo Santa Elena. Y aquí está este actor también relevante de esta historia. Aquí está el Francisco Vergara Echever, ¿ya? Que fue a la postulación de presidente en conjunto con Balmaceda, perdió y después fallece en 1888, así que como les decía, no iba a terminar su periodo de todas maneras. Y acá está el señor Jorge Mon, y acá hay otro tema muy relevante también. La familia Mon era dueño del fondo continuo hacia el sur del fondo Santa Margarita, que era de José Miguel Valdés Carrera, y su hija, por supuesto. Hacia el sur estaba el fondo El Olivo. Hoy día hay un supermercado, lamentablemente tenía una casona hermosa. Y ese fondo era el fondo de reposo de la familia Mon. O sea, el señor Mon, también relevante, fue el general de la... fue de la Marina el que articuló precisamente el enfrentamiento contra los farmacéuticos. Este señor era vecino del famoso ya ministro de Balmaceda. O sea, por todos lados se estaban dando hermanastro, el cuñado, el vecino, además estaba Brano Valle, que era congresista en el fondo del Carmen. Por todos lados se daba que este caballero no salió tranquilo y tampoco, siendo de la familia Carrera, se iba a ir con una bandera blanca. No, aquí lo doy, es una interpretación muy personal. No se fue muy bien de su casa, que estaba siendo saqueado, y que ahí recoge un poco la tesis de la que veníamos trabajando. Bueno, y el fondo Santa Elena, así está el día de hoy. No hay una Araucaria, hay dos. Pero acá mostrábamos los frontes, sur, norte, poniente, le hicieron tiro. O sea, donde estaba la casona, tiraron la caletera que se llama San Martín. O sea, destrozaron todo esto de la casona. Y en este sector también estaban los puentes los pasos de
de Huechuraba que está descrito desde el periodo de la conquista, del periodo de la colonia. Este sector siempre fue relevante porque era la entrada norte al Valle del Mapocho. Por aquí pasaron los incas, por aquí pasaron los, ¿cómo se llama? El ejército, perdón, los conquistadores, todos los procesos de consolidación de la colonia, los enfrentamientos también del ejército libertador. También por aquí pasaron el batallón Camus del Buin, justamente replegándose ya de los enfrentamientos que habían tenido en el norte, ya pasaron por este sector. En la estación de tren estaba, bueno, ahí está el metro, pero un poco más hacia el poniente está la estación de tren, que justamente era una parada importante donde se podía haber acarreado material bélico y donde llegaban principalmente las fuerzas del norte, porque después ya se replegaban por acá, por este sector, hacia el regimiento y a otro lado. Entonces, este lugar neurálgicamente es súper potente. Y ven, quedan las Araucarias, menos mal, son centenarias. Y no hay ninguna placa recordatoria, no, al contrario, tenemos puente, aquí, un basurero, y usted lo ve en cable, y nada que recuerda, menos lo que acabamos de poner a disposición de la historia de Chile, para que se ponga en su debido contexto este lugar, no solo por el hecho de lo que recién relatamos sobre el epicentro de esta batalla, retreta, acuartelamiento, como quieran llamarlo, en toda su amplitud. Esto fue la información está a disposición, está relevante, están los documentos físicos, que es lo más importante, y cuando hablamos físico incluso hasta armamento, y se siguen encontrando porque hay unas balitas que no puse también. ¿Ya? Entonces, este lugar no puede haber terminado así, no puede, y además es un buen momento, aprovechando este día, para el Día del Patrimonio, de levantar conciencia social, de pertenencia, de los barrios, de los sectores. Y este planteamiento que lo hicimos hace ya casi 4 años, es decir, ¿qué tan relevante fue mi entorno en la historia de Chile? Primero, vimos que había muy poco escrito, así fragmentos, pequeños detalles con Armando Ramón, José Bengoa, Carlos Lavín, por nombrar algunos, ¿ya? O los mismos canalistas del Maipo. Pucha, si encontramos, hicimos todo este trabajo, que queda a disposición obviamente de todos ustedes, no nosotros. Aquí, cuando hay un trabajo, sí es importante respetar el trabajo que se hizo, fue un equipo multidisciplinario. Seguimos investigando con el profesor Paul Hermosilla, con mi gran amigo Nelson Pérez, con Patrimonio Chileno, con la señora Ana María Riet, con el Instituto de Investigaciones José Miguel Carrera. Así hay una alianza sumamente importante. Mi amigo es experto en armas, siempre me sale el nombre, lo tengo guardado como experto en armas. Mi amigo Rancagua, que nos colabora mucho. Está a disposición justamente para que la comunidad del sector norte tome este tema, sienta que siempre nos relataron la historia desde el punto de vista de perspectiva, que llegó Valdivia, o los incas algo hicieron o no hicieron según Valdivia, construyeron las acequias que recién mostrábamos, llegó Valdivia y fundó Santiago, o sea, como que se teletransportó del Cusco para acá. Investigaciones o hallazgos recientes de historiadores como el señor Jerónimo de Vivar, donde relata un poquito más la llegada de Valdivia, donde le da una importancia a la zona norte, a la ribera, donde Valdivia estuvo más de 20 días, antes incluso más, cuando estuvo esperando, conversó con los caciques. Entonces, toda esta información es para que las organizaciones, la educación, por supuesto, los municipios, tomen esta información que está previamente respaldada. Como digo, esto es solamente una parte de la investigación que hemos hecho, pero la conclusión es que la zona norte siempre ha sido un lugar tremendamente importante en el desarrollo de la historia de Chile. Incluso desde periodos prehistóricos, porque en este sector en todo lugar se han encontrado hallazgos arqueológicos y paleontológicos importantes de hallazgos de animales prehistóricos. Incluso en este mismo sector ahí se encontraron unos caballos extintos americanos, y en el sector del Guanaco, al fondo, el famoso megaterio de Huechuraba de Conchalí. Así que esta faja de tierra de la zona norte incluye obviamente Conchalí, la Cañada, el Ejército Libertador, hay hallazgos arqueológicos también importantes del periodo arcaico, también hallazgos de que el metro, incluso cuando tiró
los diques para hacer después las estaciones de metro por toda Independencia, se encontraron una cantidad importante de hallazgos históricos, ¿ya? Y que va trazando lo importante que fue la zona norte de Santiago. Entonces, eso es la idea, de poner a disposición de ustedes, de la gente, a través de las redes sociales, y también ¿por qué no decirlo?, de las autoridades vigentes, entregar esta información, o las que vengan, para que en su justa medida se recoja la importancia de la zona norte. Pero también ya hemos tenido acercamiento con algunos colegios, y eso es súper relevante. Universidades también hemos dado charlas al respecto, y ahora estamos haciendo allí un vínculo con algunos colegios donde justamente ellos para reforzar el sentido de pertenencia, y lo mismo, la misma traza de qué tan importante fue tu entorno, tu barrio, tu sector en la historia de Chile, es que ellos están tomando este tipo de reforzamientos para complementar el plan de educación del Ministerio de Educación. Así que satisfecho, de eso se trata este tema. Voy a empezar a contestar algunas preguntas. Bueno, queda algo de la casa. Esto era como una de servicios de la casona, de adobe, prácticamente se ha mantenido por todos los terremotos, igual se ve algo ahí. La foto la sacamos hace un poquito tiempo atrás, no mucho, un poquito antes de la cuarentena. Así que logramos estar ahí en este lugar. Ya no me quedan tejas, obviamente, se cayeron, pero la estructura correspondería al periodo incluso de la guerra civil. Este lugar, hay altas posibilidades que ahí alguien haya estado ahí combatiendo, atrincherado, como lo veíamos. Así que es un vestigio vivo de este lugar, ¿ya? Esto ha sido la presentación. Quiero dejarlo ahí para moverme. Lo del Día del Patrimonio en casa. Un segundo. Quiero agradecer a la gente que ha participado en esta charla, que ha tenido la paciencia, el interés. Esto queda grabado, por supuesto, por si lo quieren volver a replicar, compartir y entregar. Y los que quieran después seguir haciendo preguntas al respecto, pero bienvenidos sean, ¿ya? De eso se trata, de que podamos interactuar, y que por ahí quizás hay un bichito de alguien que quiera investigar aún más, o que tenga algún grado de recursos que pueda incluso avanzar en algo más, ¿ya? Así que de eso se trata. Voy a leer sus comentarios ahora. Justo se me apagó el computador, así que aquí lo estoy prendiendo, así que en este momento estoy rellenando. Pero de verdad quiero agradecer, bueno, por tercer año consecutivo hemos hecho una actividad para el Día del Patrimonio. Ya habíamos hecho por el Canal del Carmen, lo habíamos explicado por qué el Canal del Carmen. Hicimos 2 recorridos por el Canal del Carmen, y también recorrimos lo que era el concepto del Camino del Inca, que bajaba por los cerros de acá de Huachuraba, que siempre estuvo también, como me enseñó mi amigo Rubén Ester. Quizás a veces la información está aquí, y a veces hay que mirarla de diferentes perspectivas, o que venga un tercero, un cuarto y un quinto que te diga, mira lo que dice acá. Bueno, lo había dicho Rosal en sus crónicas, que el ejército, los conquistadores habían venido por el sector norte, por supuesto, que habían divisado el cerro, un cerro que le llamó la atención, que llamaban Pan de Azúcar, pero que ellos tomaron el este de ese cerro. El este, cuando uno viene del norte hacia el sur, y el este ese hacia la cordillera. Y después dice el relato que descienden al valle de Huachuraba. O sea, al este están los cerros de Huachuraba, y después bajan por lo que es hoy día el sector del Carmen de Huachuraba, hacia el valle de Huachuraba, porque así se le denominaba. Dijimos que las razones por qué cambió el nombre. Entonces, ese tipo de situaciones también son súper especiales, y el año pasado la recorrimos en parte. Hoy día teníamos los permisos incluso para ir hasta el cerro, hasta la cumbre, que no es el camino de el camino muy expedito, y ahí podíamos ver el valle de Chicureo, y también obviamente el valle de Huachuraba y el valle del Mapocho. Eso es lo que estaba planificado para este año, pero las circunstancias de la pandemia
significó que estuviéramos acá hablando. Así que tenía que ser algo mucho más, más de literatura, de investigación, de algo en terreno que nos encanta estar en terreno, estar ahí recorriendo estos cerros, entendiendo la historia que tiene, la vista maravillosa que tiene todo el Valle de Santiago, es realmente impresionante. Así que ese era el fin. Esperemos que el próximo año, o quizás sale un día el patrimonio, si se recupera esto, si Dios quiere pronto, se haga una versión durante el año. Si no, ya lo guardaremos para el próximo año y ahí haríamos el camino del Inca, quizás con mucho más información. Teníamos previsto también hacer una recreación histórica arriba en el cerro, con vestidos de conquistadores, también de naturales de acá, de Inca, hacer una ceremonia de allá de integración con esa vista maravillosa que tiene. Un segundo. Así que eso sería para el próximo año, esperemos. O quizás en medida que se vaya desocupando. Así que, como digo, el Día del Patrimonio para nosotros ya es ¿cómo se llama? Un deber de entregar esta información y todo lo que estamos entregando en las redes. Aprovechar esta instancia, hay gente que se va sumando, mucha gente que se sumó el año pasado del patrimonio, se sumó a las investigaciones, a seguirnos, a compartirlas. Espero que este año también haya sido la ocasión de que hayamos tenido el privilegio de llegar a más gente y bueno, con la gente valiosa que hay hoy también en el grupo. Así que las estadísticas son números, es frío decir un número, pero somos o sea, no somos bastantes. Somos harta gente para lo que partimos hace un tiempo atrás, y eso en buen sentido. Ya estamos llegando a 7.000 personas que están interactuando y están siguiendo permanentemente nuestras investigaciones. Así que eso es, este mismo video lo voy a replicar en Instagram, ahí no me manejo mucho, pero eso. Me esperan un segundo para los que quieran seguir en atención. Estoy entrando ahora en lo que quede pendiente de ver sus preguntas. Un poquito. Tecnología a veces falla. A ver, un poquitito. Ya, aquí estamos viendo algunos comentarios, ya que se nos cayó el otro computador. Hay mucha gente conectada. Hola, hola, buenas. Buen día del patrimonio, está viendo el video. Hola, hola. Ochoa es parte muy importante de nuestra historia. Marcelo Candia. Felicitaciones por toda la información realmente interesante. Qué buena idea de visitas online Día del Patrimonio. Súper interesante la charla. Bueno, veo que no hay preguntas. Parece que estaban bien atentos a la transmisión y se agradece el respeto que siempre tienen. Vamos a dejar estabilizado esto para poder cerrar. Bueno, esta fue una transmisión directamente desde la pieza de mi casa. Así que contento por esto. Así que se agradece. Vamos, este video va a quedar para que se retransmita. Visiten la página Historia de Huachurá, donde está esta información, está toda la información documentada, respaldada, así que ahí la pueden compartir, tomar, discutir, dar sus puntos de vista. Siempre bienvenido, siempre con respeto, como se merece, y si hablamos de cultura tenemos que dar el ejemplo, ¿ya? De hablar y respetarnos entre nosotros. Así que de eso se trata este tema. Bueno, voy a echar de abrir aquí un poquito para tomar un poco de aire.
Así que se agradece todo este tema, espero que le haya de verdad gustado este tema. Fue un trabajo de una conclusión de investigación de aproximadamente 4 años, que nació como una tesis, una hipótesis basada principalmente por los principales actores que tiene este grupo, que son la gente. La gente es la que nos motiva, nos pregunta, nos hace preguntas, o nos comenta: ¿usted sabía qué? Mira aquí, acá, esto, mira, esto ocurrió, ¿habrá sido verdad? ¿No fue verdad? Y eso es lo que nos motiva a nosotros, y eso nos hace investigar. Y esto, como hace 4 años, parte de campesinos del sector, bueno, relatos de algunos dueños que vieron acá, nos motivó a buscar. Nunca pensamos que nos íbamos a encontrar con armamento, con todo lo que vimos acá, con la historia, y llegar a la familia Carrera, al enfrentamiento como tal, y que ahí estaba reflejado en los libros, como siempre está, en las actas de Conchalí, el libro parte, pero unir todo este tema nos da una investigación y un relato ya concreto. Así que esto, como les decía hace un tiempo atrás, va a quedar graficado en un libro que no solo va a mostrar este hecho, sino va a mostrar la evolución y, como decía, el tema de qué tan importante fue la zona norte de Santiago para la historia de Chile. Y eso va a quedar acá en ese libro, que ahí ya en la semana se acercó hay algunos actores que no voy a dar su nombre por el momento, que estarían colaborando en que esto se concrete consiguiendo ese financiamiento. Así que aquí un libro, ojalá bien bonito, bien, porque lo guarden ahí, lo tengan, y ojalá que, bueno, obviamente después lo vamos a digitalizar para que la información no quede guardada en la biblioteca y que después, no, que yo solamente lo sé, no, aquí la idea es que todo el mundo sepa. Nosotros llamamos la democratización del conocimiento. Así que será físico, pero de ustedes, de todos los que están acá, sería bueno que después lo vayan compartiendo. Y lo otro importante, cuestionando si es necesario, poniendo otros matices, otras perspectivas. Insisto, las perspectivas son súper relevantes en este tema, muy, muy relevantes. Porque a veces uno se sesga y lo ve acá, pero viene un tercero y te lo hace ver de una forma, de una perspectiva distinta, que de verdad tiene un encaje pero fenomenal. Así que bienvenido para eso. Así que bueno, fue un placer este año. Contento que se haya logrado hacer por lo menos algo en el Día del Patrimonio, y nos estamos viendo. Así que, millón, gracias, nos vemos, adiós.